Tenemos una presencia hoy en Remixados, que ya es una amiga de la casa. Se trata de María Fernanda Gutiérrez. Ya hemos saboreado, por decirlo de alguna manera, sus relatos, que escribe maravillosamente, pero que lo hace desde su formación holística. No es una simple cuentacuentos, sino que allí hay una especial intención de llegar al corazón de las cosas. Y ha ideado un método para acercarse a la infancia que yo quiero que me lo cuente. Buenas tardes, María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal México? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por estar otra vez con ustedes. Pues México muy bien, todavía lo tengo como pegadito de la piel porque acabo de llegar hace 24 horas, así que pisar solo Argentina después de un año y medio se hace intenso, pero bueno, tenía muchas ganas ya también de estar de vuelta, así que disfrutando de mi tierra. Bien, yo hablaba recién del método Kausai para la infancia, que es algo que me llamó mucho la atención porque estás buscando llegar a los niños desde una pregunta que me hizo pensar a mí, si bien ya soy abuela, ¿por qué como papás planificamos cuál será su vida educativa o religiosa y no su sanidad espiritual? ¿Cómo es esto? Bueno, esto ocurrió, o sea, el círculo causal, primero se los digo así brevemente, es un método que se basa en 12 arquetipos y que nos ayuda a conocernos un poco más, o a primero identificarnos con uno de esos 12 arquetipos, ¿no? Y esto hace que podamos conocer un poco más cuáles son nuestros talentos, nuestras aptitudes, cómo reaccionamos ante la vida, ¿no? Y esto lo trabajo hace muchos años, hace 12, 14 años que estoy con el Círculo Kausai, pero en este último tiempo, te diría que todo el paso de la pandemia, que para mí fue en México, me permití a poder aplicar todo eso en la infancia, ¿no? Y inclusive hago una diferencia porque muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajos he escuchado cientos de veces, ¿no?, de trabajar con el niño interior. Y esto no es trabajar con el niño interior, esto es trabajar con la infancia concreta, o sea, con el niño, pero también con el adulto y su infancia, ¿no? Lo que vos recordás o reconocés como tu infancia. Y esa pregunta que vos mencionaste recién, que es por la que yo abro el trabajo, tiene que ver con llevarnos a una reflexión concreta, ¿no? O sea, realmente desde que un niño nace, depende inclusive en qué país, porque hay países, los países del norte en general programan la educación de un niño desde el momento del nacimiento. Uh-huh. O sea, Sí. nosotros nos tomamos un poquito más de changüí, ¿no? Aquí Sí. en el sur. Pero la verdad es que enseguida empezamos a pensar a qué escuela lo vamos a llevar, a qué jardín de infantes va a entrar, qué tipo de educación voy a querer para él, pero en ningún momento me pongo a pensar, o sea, ni siquiera pensar, me pongo a observar qué tipo de niño es mi niño o mi niña, y qué voy a permitir, en cómo voy a regar esa planta. Todavía estamos muy apegados a escuelas que tienen que ver inclusive con qué estudió mi mamá, mi papá, mi abuela, entonces por consiguiente qué línea va a seguir mi hijo o mi hija, y bueno, y eso ya en muchos lugares hay otra consideración, o sea, realmente tengo que observar cómo es el desarrollo, el crecimiento de esa criatura y obrar en consecuencia, ¿no? O sea, no imponerle una educación, sino lograr, y nada más maravilloso que sea a través de los cuentos, primero de pasar un trabajo de observación como padre, como docente, como persona, como adulto cercano a un infante. Y luego dejarlo jugar con eso, ¿no? Con eso que él es o que ella es.
Y recién ahí, bueno, sí comienza un camino, ¿no? Insisto, este camino llevado de la mano de un cuento, pues todo toma otra dimensión. Y decime, Fernanda, vos que tenés la experiencia mexicana, pero en general, en esta época en que el niño está tan inmerso en imágenes, en un frenesí vertiginoso de los juegos que lo llevan a una constante, ¿no?, acción, recuperar la escucha, mejor dicho, lograr que él acceda a la escucha de las historias que queremos contarles para que veas el mundo desde otro lugar. ¿Cuesta? ¿Te cuesta allá? ¿Reconoces que hay que trabajar primero con los papás y después con los chicos? Sí, hay que trabajar primero con los papás. En general, México, bueno, ya hace muchos años que vivo un poco allá y un poco acá, y puedo decir que conozco, no por supuesto todo, pero muchísimo del México de verdad, no del México de turismo. Sí. Uh-huh. Y ellos tienen un problema con la lectura. Realmente nosotros aquí se lee mucho más que allá, pero ellos tienen un acercamiento a lo cultural que también es muy diferente a la Argentina. O sea, allá es más común, obviemos el tema pandemia, ¿no? Sí, dejémoslo como un stand-by. Exacto, o sea, ellos tienen un acercamiento a lo cultural desde festivales que se gestionan, desde cultura, desde los distintos estados, y esto hace que cualquier niño en cualquier escuela, escuelas de gobierno o escuelas privadas, tengan un acercamiento al acto cultural, ya sea de festivales de cuentacuentos o de música, etcétera, de teatro, por supuesto. Entonces sí hay una presencia, te diría, del hecho cultural. Pero hay que trabajar mucho con la lectura. De hecho, siento en este último tiempo, estos últimos meses, hasta armé un taller de lectura en voz alta, porque hablando con muchas amigas que tengo que son docentes y psicólogas allá, y ellas me decían, bueno, empecemos con lo más básico, ¿no? O sea, antes de llegar a la narración oral, ¿qué pasa con la lectura en voz alta? Y fue maravilloso trabajar con niños pequeños, con docentes y con adolescentes, que es con quien más trabajo yo. Uh-huh. Y ver los resultados finales, poder entender, ya no solamente, o sea, para ser un buen lector en voz alta no es solo seguir signos de puntuación, sino que es primero descubrir el ritmo interno, ¿no? ¿Cuál es mi ritmo? ¿Cuál es mi propia musicalidad? Para luego tomar un texto y hacer que ese texto tenga no solo el mayor sentido posible, sino el mayor acercamiento a lo que algún día el escritor quiso volcar en esa historia. Yo veo aquí en Círculo Kausai, con KIWY, en tu Instagram y Facebook. ¿En este momento estás dando algún tipo de cursos? Porque los has dado, porque Círculo Kausai es también un juego, ¿no? Es algo diferente para descubrir un camino de vida que lo pueden hacer los adultos. Sí, totalmente. O sea, tengo ya varias amigas que o bien que trabajan con centros holísticos y otras con centros educativos que me han pedido, ni bien llegues, ya ponemos una fecha, y así que estoy empezando con esas fechas a planificarlas. Pero sí, la idea es poder desarrollar aquí el Círculo Kausai para la infancia, que como te decía, tiene que ver con estos arquetipos, pero sobre todo cómo a través de los cuentos puedo realmente asimilar de otra manera quién soy, ¿no? Quién soy y qué elijo en la vida, y a su vez cómo voy a hacer para después poder desarrollar aquello que elegí, ¿no? O sea, esto está relacionado con los talentos, está relacionado con aprender a leer mis emociones, que esa es una tarea difícil, ¿no? O sea, difícil uh-huh. No, es simple, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. María Fernanda, yo te doy las gracias porque se nos agotó
el tiempo, lamentablemente, pero si te quedas un tiempito en Buenos Aires, vamos a repasar lo que tenés como oferta. Y yo los invito a todos, busquen María Fernanda Gutiérrez en Instagram, y ahí va a estar el Círculo Causay, y ahí va a estar Libroscopiería, y todo ese material maravilloso que tenés para ofrecernos. Y en nuestro canal de YouTube hay una lista de reproducción con los cuentos de María Fernanda. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo muy grande.